Buenos días. Hoy terminamos la serie que estudiamos sobre la prudencia, ¿no? Basados en la parte donde José está con Faraón y con su familia, y entonces le dice el tiempo que van a estar, lo que tienen que hablar con Faraón y todo eso que hemos visto la semana pasada, ¿no? Todo lo que vimos en Génesis, capítulo 46 del 31 al 34. Y entonces vamos a terminar con las aplicaciones finales en relación a eso. ¿Qué era lo que procuraba José? Él procuraba no ser desprestigiado. Entonces, él lo que hizo fue, muy sabiamente, hablar con su familia de lo que tenían que decir, muy sabiamente hablar acerca de su profesión, hablar de la tierra donde iban a estar y razonar sabiamente y en prudencia. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? No ser desprestigiado. Entonces, ¿cuál es la aplicación acá? Cuando esté en nuestro poder manejar alguna situación, ¿cierto? No solamente debemos cuidar nuestro corazón del mal, sino también nuestro testimonio. En este caso, José tenía que regular la entrada de su familia en Egipto, y él tenía que hacerlo de la mejor manera, de la manera más sabia. Entonces está en nuestro poder hacer las cosas, pero también está en nuestro poder dar un testimonio correcto al hacer las cosas. Es decir, que nuestros deberes sean honestos, que nuestros pensamientos sean claros, que nuestras palabras sean claras, que nuestra forma de pensar y de actuar sea de la mejor manera. Cuida de una imprudencia tuya. No des motivos a malos comentarios. Ese es el enfoque. Sé honesto. En la mayoría de los casos, la lengua natural está siempre inclinada a mantener y decir palabras que no son correctas, a incendiar fuegos, a difamar. A veces se dicen cosas de personas que no son correctas y que no son ciertas. Eso son imprudencias. Miren, jóvenes, en el colegio hemos tenido a veces situaciones donde se hablan de compañeros de ustedes o de profesores, y cuando empezamos las averiguaciones resulta que esas cosas no eran así, que era una difamación. Y algunos estudiantes las dicen porque están animados diciendo cosas en su percepción, y cometen imprudencias porque dicen cosas que escuchaban de otros y hablan de sus propios compañeros diciendo cosas que no son ciertas, que después de averiguar, después de investigar, después de mirar la realidad de la circunstancia, es más que comprobado que no era así. Entonces, la prudencia nos invita a no usar nuestra lengua diciendo cosas y hablando cosas de una manera imprudente. La lengua, niños, siempre está preparada, siempre quiere sacar cosas, y la prudencia la cierra. La prudencia es lo que tenemos que hacer, como hizo José. Pensó y habló lo que era prudentemente. Este ejemplo de José nos tiene que servir para que podamos entender la importancia de hablar correctamente y prudentemente. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 3. 2 Corintios 6, 3. Dice esta versión: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministro no sea desacreditado, dice esta versión. Mucha gente mancha la reputación de otros. ¿Por qué? Por la imprudencia de su lengua. Jóvenes, cuando ustedes hablen de sus compañeros, acuérdense de José. ¿Cómo habló? Prudentemente. Cuando hablen de sus profesores en alguna situación específica, sean prudentes al hablar. Miren el contexto real y la situación real y el acontecimiento real. No hablen porque los demás hablen.
A veces acusan a un profesor solamente porque otros han hablado otras cosas y entonces se vuelve como uno diciéndole al otro y el otro diciéndole al otro, pero en realidad cuando uno va a averiguar solamente fue una situación con uno específico y no fue tal como se había dicho o se había pensado. Entonces, cuando ustedes tengan una opinión de un profesor, de una circunstancia, de un compañero, sean prudentes en hablar no lo que otros dicen, no las situaciones que el colectivo dice, sino la realidad y en la prudencia correcta para ayudar al otro. Es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, jóvenes, porque a veces no se hace. Entonces, jóvenes, la prudencia surge con eficacia teniendo en cuenta la promesa de Dios. La prudencia es hija de la fe. Y si tú andas en la fe, mientras que el Señor te guíe y las promesas del Evangelio te guíen, entonces vas a ser más y más prudente y vas a tener una prudencia espiritual. No estamos hablando de la prudencia terrenal, sino la prudencia espiritual, la que va acompañada con las promesas de Dios. Ahora, nadie puede tener en cuenta las promesas a menos que las conozcas. Tienes que ocuparte de conocer las promesas del Señor, lo que Dios tiene para nosotros, lo que tenemos en Cristo Jesús. Y si tenemos esas promesas, la prudencia será una hija que va creciendo, una hija de nuestra fe. Entonces, para ser prudentes, ocupen su mente en lo que es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios está en sus mentes, ustedes van a desarrollar una prudencia espiritual. Si las escrituras están en sus mentes, entonces van a desarrollar una prudencia espiritual. ¿Por qué? Porque entonces entenderán las condiciones reales, lo que el Señor tiene preparado y descansarán por eso. No tratarán de hacer las cosas según sus criterios, no tratarán de ayudar a Dios según sus pareceres y van a someter su lengua para que no empiece a afectar a otras personas. Entonces, jóvenes, pensemos en esto. La esperanza de José estaba en la tierra prometida y eso le motivó a andar con prudencia. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra felicidad? ¿En qué tenemos nuestra esperanza? En el cielo. Y si su esperanza está en el cielo, los acontecimientos que aquí sucedan no es lo más importante para nuestras vidas y por eso podemos actuar con prudencia. Cuando nuestra esperanza no está en el cielo, los acontecimientos que sucedan acá son lo más importante. Y entonces al ser lo más importante, queremos intervenir en ellos, queremos aportar de ellos y lo hacemos a veces de una manera imprudente. Ejemplo de esto, si hay una conversación entre jóvenes, entre niños, entre ustedes, y sus corazones están metidos solamente en las cosas de esta tierra, en esas conversaciones, ¿en qué se enfocarán? En las cosas de aquí. Y entonces pueden terminar hablando cosas inapropiadas sobre otros. ¿Por qué? Porque quieren cambiar las circunstancias, porque quieren lastimar, porque quieren afectar, porque su mente está en las cosas de aquí. Pero si su corazón está en el cielo, entonces uno puede descansar en las promesas de Dios. Y si descansamos en las promesas de Dios, lo que suceda en esta tierra lo podremos ver con más claridad, porque somos solo peregrinos. Y al verlos con más claridad, eso no será lo más vital para nuestra existencia. Y como no es lo más vital, podremos pensar antes de hablar y actuar con prudencia. Ahora, voy a hablar a los que no consideran que son cristianos. Algunos pueden considerar la sabiduría como amarga, como agria, pero tenga presente lo siguiente. La sabiduría es de gozo, es de placer. Hoy en día se piensa que la prudencia es un defecto, ¿sí? Y que la imprudencia es una cualidad. Así se piensa en el mundo, ¿sí? Y que la sabiduría es algo como gravoso. Pero la realidad, ¿cuál es? Según las escrituras y según la realidad, que la sabiduría y la prudencia dan paz,
Esa es la realidad. Dan paz de nuestra conciencia. Afectan nuestros corazones para bien. Puedes vivir de una manera correcta. Y aún así, en la santa prudencia y la santa sabiduría del Señor puedes conocer lo que Dios es y tener esperanza de la vida eterna. Eso es la prudencia y la sabiduría correcta. Pon tus ojos en el Señor Jesucristo. La fe puesta en Cristo Jesús. Y será bien para ti. Pídele al Señor que seas salvo por la gracia. Pídele al Señor que Él venga a tu corazón. Pídele al Señor que perdone tus pecados. Arrepiéntete y descansa en la prudencia sabia de nuestro Señor. El Señor es bueno, es misericordioso en todo tiempo y satisface nuestras necesidades y da consuelo a nuestras almas. La prudencia es un don espiritual que desarrollamos si tenemos esperanzas en las promesas de nuestro Salvador. Cuidado, niños, de pensar que la prudencia es un defecto y pensar que la imprudencia es una cualidad. Así es como el mundo ve las cosas, pero al verlas de esa manera, lo que trae es sufrimiento. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos actos de imprudencia han tenido que les ha costado sufrimiento? ¿Cuántas cosas han dicho en su casa? ¿Cuántas cosas han dicho a sus compañeros? ¿Cuántas cosas han hablado de algún profesor, de algún familiar que no son correctas, que no son verdad, que fue en un momento de emoción, que fue cuando el colectivo hablaba, que fue cuando todas las personas decían ciertas cosas, pero ustedes ni siquiera sabían si era verdad o no, y resultaron diciendo cosas que no son reales, acusando a personas de cosas que no son reales, actuando de una manera imprudente? ¿Y a qué los llevó esto? A un profundo problema, a un profundo sufrimiento. Entonces, la prudencia nos hace descansar en Dios mismo. ¿Pero por qué somos prudentes? Porque descansamos en sus promesas. Entonces, lo que sucede en este mundo no es nuestro mayor don. Y como no es nuestro mayor don, podemos ver las cosas claramente. Si viene un grupo y empieza a hablar cosas y empiezan a decir cosas, ustedes pueden ver con más claridad. ¿Por qué? Porque ese no es su mayor don. Su mayor don es la eternidad. Por eso es que la prudencia va acompañada con las promesas y por eso la prudencia es hija de la fe. ¿Bien? Oremos al Señor, niños. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pensar en Dios. Padre, gracias. Has sido bondadoso, misericordioso con nosotros. Señor, ayúdenos a seguir el ejemplo de José. Actuó con tanta prudencia en esta situación. Tenía todo como lo estudiamos y ya tenía la palabra de Faraón, pero aún así buscó ser sabio en esa comunión y en esa relación para que no afectara su espíritu con el pensamiento pagano, sino más bien poder resguardarse, aún teniéndolo todo, buscando lo correcto, porque su mente no estaba en esta tierra, sino en las promesas de nuestro Salvador. En la tierra prometida, ayúdanos, oh Dios, a actuar prudentemente. No pensar que las circunstancias, las que vivimos, son las que nos determinan nuestra existencia, sino las promesas. Y cuando nuestro corazón está en las promesas, podemos actuar y pensar en mayor sabiduría. Lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén.